Hoy te platicaré del ataque a la Guardia Nacional en la Ruta del Terror. Luego de que en menos de 2 meses se ha reportado el secuestro de más de 170 personas, el gobierno federal envió a elementos de la Guardia Nacional a vigilar un tramo de la carretera 57, que comprende el municipio de Guatemala y sus alrededores. Sin embargo, pese a que las autoridades esperaban una disminución de la incidencia delictiva, este fin de semana fueron atacados elementos de la Guardia Nacional enviados a ese punto para hacer frente a los delincuentes, por lo que ahora los elementos federales se suman a la larga lista de víctimas de diversos delitos cometidos en la Ruta del Terror. Bienvenidos al Caporal del 22 de mayo, comenzamos. La llamada Ruta del Terror ya no lo es solo para habitantes ni para los migrantes, sino también para los elementos de la Guardia Nacional. Ah, no mames. Mira, güey. No mames, le dieron a un policía, güey. Ah, la madre, carnal, no mames, vete al chorizo. Antes de platicarte de lo que ocurrió aquí este fin de semana, primero hablemos de la llamada Ruta del Terror. Este nombre lo han comenzado a poner algunos medios informativos y ha empezado a ser también adoptado por algunos habitantes tras una oleada de delitos cometidos en los últimos 2 meses. Y seguramente a ti también te ha de resultar familiar este tema. Entre el mes pasado y lo que va de en esta carretera han sido encontradas más de 170 personas secuestradas, entre migrantes con destino a Estados Unidos, mexicanos que simplemente transitaban dentro del territorio nacional, turistas mexicanos, delitos que las autoridades atribuyen a células afines al cártel del Golfo. Esta que te voy a mostrar en pantalla es la carretera 57. Estás viendo la ruta de inicio a fin. Como puedes ver, atraviesa el país de manera vertical, a partir de la Ciudad de México hasta Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos. Por ello es que es una carretera muy usada también por migrantes que quieren llegar a la frontera norte. Esta carretera comunica también las ciudades de San Juan del Río, Querétaro, San Luis Potosí capital, Matehuala también en San Luis Potosí, Saltillo, Coahuila y Monclova también en el estado de Coahuila. Sin embargo, el tramo que es considerado como Ruta del Terror es el que corre dentro de los límites de San Luis Potosí y la zona en donde se junta este estado con Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Dicho de otro modo, el municipio de Matehuala y sus alrededores. Es justo precisamente en este tramo donde se reporta gran cantidad de asaltos y de secuestros. De hecho, entre abril y lo que va de mayo, te he traído a este canal estos videos que te muestro en pantalla, precisamente sobre los delitos cometidos en este tramo. Todo comenzó, por ejemplo, esta serie de videos, con la denuncia de 23 personas secuestradas que acabó en un operativo con más de 100 personas rescatadas. También te platiqué de los grupos delictivos que ahí operan, a quienes las autoridades les adjudican todos los delitos. Otro video fue sobre los policías de esa zona detenidos por posesión de droga. Un video más sobre un alcalde investigado por mentir sobre unos secuestrados. También otro alcalde investigado tras la filtración de audios en donde presumiblemente se le oye confesando proteger a la delincuencia organizada. Y el último video que te traje sobre la zona fue el envío por parte del gobierno federal de elementos de la Guardia Nacional precisamente para hacer frente a los delincuentes allí asentados y garantizar la paz de quienes transitan por esta carretera. Este es el antecedente y ahora sí te platico lo que ocurrió este pasado fin de semana y que quedó grabado en este video. Ah, no mames. Mira, güey. No mames, le dieron a un policía, güey. Ah, la madre, carnal, no mames, vete al chorizo. Esto sucedió en la llamada Ruta del Terror, carretera 57, entre las localidades de Huizache y Matehuala, dentro del estado de San Luis Potosí. Según la Guardia Civil Estatal, el pasado sábado 20 de mayo, 2 agentes de la Guardia Nacional fueron atacados por sorpresa en ese tramo carretero. Según las autoridades estatales, los elementos federales estaban haciendo patrullajes a la altura del municipio de Matehuala cuando fueron atacados por sorpresa por un grupo delictivo. De manera extraoficial, elementos mismos de la Guardia Nacional informaron que comenzaron a ser perseguidos por sicarios sobre la carretera 57 a la altura de la comunidad de El Carmen y aunque sí lograron repeler la agresión,
Aún así, resultaron 2 de sus elementos lesionados. Para cuando recibieron el reporte del enfrentamiento, la Guardia Civil Estatal se movilizó a la zona. Y ahí fue que encontraron a 2 elementos de la Guardia Nacional lesionados. Uno con lesión en el rostro y otro con lesión en la pierna. Ambos fueron hospitalizados. Debido a que la Guardia Civil Estatal no encontró a ningún agresor, se inició entonces un operativo especial para dar con los delincuentes, operativo conformado por 230 elementos y un helicóptero. Según informaron las autoridades estatales, ya lograron identificar los vehículos de los delincuentes, aunque hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión no han reportado a un solo detenido. Todo esto ha ocurrido en la llamada Ruta del Terror a la altura de Matehuala. Pero ha ocurrido algo más en los últimos minutos, en el último par de horas, a 126 kilómetros de allí. Te muestro el mapa. En el punto superior estás viendo Matehuala y en el punto de abajo, el inferior, estás viendo el municipio de Guadalcázar, también en San Luis Potosí, un municipio que está también a un costado de la carretera 57. Bueno, en este tramo de poco más de 120 kilómetros, pues hace unas horas el ayuntamiento de Guadalcázar emitió este comunicado que te voy a mostrar en pantalla. Listo, lo estás viendo. Se trata de, te lo voy a leer. Dice: Ayuntamiento de Guadalcázar informa a toda la población que se tiene conocimiento de una intensa movilización de personas armadas en diferentes sectores de cabecera municipal y alrededores. Solicitamos atentamente a todos los habitantes a no salir por el momento de casa a centros de trabajo si no es necesario. Estamos atendiendo inmediatamente esta situación de riesgo en coordinación con las autoridades estatales y federales correspondientes. Los mantendremos informados. Este comunicado lo han emitido mientras estaba preparando este video. Es reciente, desde hace apenas algunos minutos, de un enfrentamiento, de una movilización, de algo que está ocurriendo esta misma tarde. Las mismas autoridades aseguran que están tratando esta emergencia ya y que más tarde van a dar más información, por lo que este será tema de mi próximo video, que comprende también esta llamada Ruta del Terror, el estado de San Luis Potosí. Y en tanto te comparto un clip que ha sido grabado por un habitante precisamente del municipio de Guadalcázar, en donde desde su domicilio está grabando cómo se escucha lo que está sucediendo hasta hace unos minutos en las calles de este municipio. Así que la invitación es que te suscribas y que actives la campana de notificaciones. Nos vemos más tarde con más información y ahora sí te muestro el clip. Muchas gracias, bonita tarde. No están aquí atrás, ¿verdad?